Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que los pulpos, las orcas y las abejas no solo actúan por instinto, sino que también aprenden y adaptan su comportamiento como lo hacemos los humanos? Tradicionalmente, se ha pensado que los animales se guían únicamente por instintos, mientras que los humanos somos seres racionales que aprendemos y nos adaptamos. Sin embargo, esta visión es cada vez más cuestionada. Por ejemplo, los bebés humanos muestran comportamientos instintivos desde el nacimiento, como aferrarse a quien los sostiene o buscar el pecho materno para alimentarse, sin que nadie les enseñe cómo hacerlo. Estas acciones son comparables a las de un polluelo que, al romper el cascarón, instintivamente busca a su madre para obtener calor y protección. Pero el aprendizaje no es exclusivo de los humanos. Los primates, como los chimpancés, observan y aprenden de sus congéneres. Un ejemplo notable es el uso de ramas como herramientas para extraer termitas de sus nidos, una habilidad que no es innata, sino adquirida mediante la observación y la práctica. Este comportamiento es similar al de un niño que aprende a usar utensilios observando a sus padres durante las comidas. Las orcas también demuestran una notable capacidad de aprendizaje. En diferentes regiones, han desarrollado técnicas de caza específicas adaptadas a su entorno, como crear olas para derribar focas de los témpanos de hielo. Estas estrategias son transmitidas de generación en generación, formando una especie de cultura orca. Esta transmisión de conocimientos es comparable a cómo los humanos enseñamos a nuestros hijos a utilizar herramientas o a resolver problemas cotidianos. Las abejas, por su parte, exhiben comportamientos complejos que van más allá del instinto. Son capaces de comunicar la ubicación de fuentes de alimento a través de danzas específicas y pueden adaptar sus rutas de recolección en función de cambios en el entorno. Este nivel de adaptación y comunicación es similar al de un repartidor que ajusta su ruta diaria según el tráfico y las condiciones climáticas. Incluso los pulpos, conocidos por su inteligencia, pueden resolver problemas complejos, abrir frascos y escapar de acuarios, demostrando una capacidad de aprendizaje y adaptación sorprendente para un invertebrado. Su comportamiento es comparable al de un niño que aprende a abrir una cerradura después de varios intentos y errores. Estos ejemplos nos muestran que la línea entre el instinto y el aprendizaje en el reino animal es más difusa de lo que se pensaba. Los animales no solo reaccionan automáticamente a estímulos, sino que también pueden aprender, adaptarse y transmitir conocimientos, al igual que los humanos. Entonces, si los animales pueden aprender y adaptarse de maneras tan complejas, ¿hasta qué punto somos realmente diferentes de ellos en términos de comportamiento y aprendizaje? ¿Sabías que en pleno desierto existe una criatura que se desliza bajo la arena como si nadara en el agua, pero que en realidad no es un pez? En los vastos y áridos paisajes del Sáhara y Arabia, donde la vida parece escasa y las condiciones son extremas, habita un reptil sorprendente, el pez del desierto, también conocido como pez de las arenas. A pesar de su nombre, este animal no es un pez, sino un lagarto de unos 20 centímetros de longitud llamado científicamente Cincus cincus. Pertenece a la familia de los escíncidos, reptiles escamados con cuerpos alargados, patas cortas y fuertes, y colas musculosas. Lo que hace especial a este lagarto es su habilidad para nadar bajo la arena. Su cuerpo está adaptado para moverse con facilidad por debajo de la superficie arenosa, desplazándose de manera similar a como un pez lo hace en el agua. Esta capacidad le permite escapar del calor extremo del desierto y de posibles depredadores, así como buscar alimento, como insectos y larvas, que también se esconden bajo la arena. Para entender mejor esta adaptación, podemos compararla con la de los peces que viven en ambientes acuáticos. Así como los peces tienen cuerpos hidrodinámicos que les permiten moverse eficientemente en el agua,
El pez del desierto tiene un cuerpo aerodinámico que le facilita desplazarse por la arena. Sus escamas lisas y brillantes reducen la fricción con los granos de arena, y su cabeza en forma de cuña le ayuda a abrirse paso bajo la superficie. Además, sus patas cortas y fuertes no son un impedimento, sino una ventaja. Le permiten impulsarse y maniobrar mientras se mueve por la arena, similar a como las aletas de un pez le ayudan a nadar. Esta convergencia evolutiva, donde dos especies diferentes desarrollan adaptaciones similares para sobrevivir en ambientes distintos, es un ejemplo fascinante de cómo la naturaleza encuentra soluciones similares a problemas similares. El pez del desierto es un recordatorio de la increíble diversidad y adaptabilidad de la vida en nuestro planeta. A pesar de vivir en uno de los ambientes más hostiles, ha desarrollado estrategias únicas para sobrevivir y prosperar. Entonces, si un lagarto puede adaptarse para nadar bajo la arena del desierto, ¿qué otras sorprendentes adaptaciones podrían haber desarrollado las criaturas que habitan en los entornos más extremos de la Tierra? ¿Sabías que una orca solitaria ha logrado lo que antes se creía imposible? ¿Cazar y devorar a un gran tiburón blanco en menos de 2 minutos? En las profundidades de las aguas de Mossel Bay, Sudáfrica, se presenció un evento que desafía nuestras concepciones sobre la cadena alimenticia marina. Una orca macho, conocida como starboard, fue observada cazando y consumiendo a un gran tiburón blanco sin la ayuda de su manada. Este comportamiento es inédito, ya que las orcas suelen cazar en grupos coordinados, utilizando estrategias complejas para atrapar a sus presas. La hazaña de Starboard es comparable a un lobo solitario que, sin la ayuda de su manada, derriba a un bisonte adulto. El gran tiburón blanco, con sus imponentes 6 metros de longitud y su reputación de superdepredador, parecía invulnerable en su hábitat natural. Sin embargo, la inteligencia y destreza de Starboard demostraron lo contrario. Testigos presenciales relataron cómo la orca agarró la aleta del tiburón y lo empujó repetidamente antes de destriparlo, emergiendo con un trozo de hígado ensangrentado en la boca. Esta escena recuerda a un cazador experto que con precisión quirúrgica elimina a su presa más formidable. Este incidente no solo destaca la capacidad individual de las orcas para adaptarse y superar desafíos, sino que también plantea preguntas sobre la dinámica de los ecosistemas marinos. Si una orca puede cazar a un tiburón blanco por sí sola, ¿cómo podría esto afectar el equilibrio de las poblaciones de depredadores en los océanos? ¿Estamos subestimando la inteligencia y adaptabilidad de estas criaturas marinas? La observación de Starboard nos invita a reconsiderar nuestras percepciones sobre los depredadores marinos y nos recuerda que la naturaleza siempre tiene la capacidad de sorprendernos. ¿Qué otros comportamientos sorprendentes podrían estar ocurriendo en las profundidades del océano, aún desconocidos para nosotros? ¿Sabías que los flamencos no solo son famosos por su elegante postura y su vibrante color rosa, sino también porque producen una leche rosada para alimentar a sus crías? Aunque parezca increíble, los flamencos, al igual que las palomas y los pingüinos emperador, son aves que producen una sustancia similar a la leche para nutrir a sus polluelos. Esta leche no proviene de glándulas mamarias como en los mamíferos, sino del buche, una parte especializada de su tracto digestivo. La secreción es rica en proteínas y grasas, esenciales para el crecimiento de las crías, y tiene una consistencia más espesa, similar al requesón. Lo más sorprendente es su color, rosa intenso o rojo frambuesa. Este tono se debe a los carotenoides presentes en la dieta de los flamencos, compuesta principalmente por algas y crustáceos. Estos pigmentos no solo colorean sus plumas, sino también la leche que producen. Es como si una madre humana pudiera transferir el color de su dieta a la leche materna, resultando en una leche de color vibrante. La producción de esta leche está regulada por la hormona prolactina, la misma que estimula la producción de leche en los mamíferos. Tanto el macho como la hembra flamenco producen esta leche,
lo que demuestra un compromiso compartido en la crianza de sus polluelos. Esta cooperación es comparable a una pareja humana que comparte equitativamente las responsabilidades de cuidado infantil. Además, los flamencos comienzan a producir esta leche unos días antes de que los huevos eclosionen, asegurando que las crías tengan acceso inmediato a una fuente rica de nutrientes desde el momento en que nacen. Esta anticipación es similar a cómo las madres humanas experimentan la producción de calostro antes del nacimiento de sus bebés. Este fenómeno nos muestra cómo la naturaleza ha desarrollado soluciones ingeniosas para la crianza y nutrición de las crías en diferentes especies. La existencia de la leche de flamenco desafía nuestras percepciones sobre la lactancia y nos invita a explorar más sobre las adaptaciones únicas en el reino animal. Entonces, si los flamencos pueden producir una leche rosada para alimentar a sus crías, ¿qué otros secretos sorprendentes podrían esconder las aves que conocemos? ¿Sabías que es posible que un solo árbol produzca simultáneamente 2 o más tipos de frutas diferentes, como si fuera un buffet natural en su propio jardín? Este fenómeno no es fruto de la magia, sino del ingenio humano a través de una técnica milenaria llamada injerto. Desde tiempos antiguos, los agricultores han perfeccionado esta práctica, que consiste en unir partes de diferentes plantas para que crezcan como una sola. Imagina un árbol que en una rama da manzanas rojas y en otra verdes, o un cítrico que ofrece limones de un lado y naranjas del otro. Esto es posible gracias al injerto, que permite combinar variedades compatibles para obtener un árbol con múltiples frutos. El proceso se inspira en la naturaleza misma, específicamente en un fenómeno llamado inosculación, donde 2 árboles que crecen juntos pueden fusionar sus tejidos y compartir nutrientes. Los humanos han replicado este proceso de forma controlada, cortando una rama de una planta, injerto, y uniéndola a otra, portainjerto, asegurando que ambas partes sean compatibles para que el injerto prospere. Sin embargo, no todas las combinaciones son posibles. Por ejemplo, es factible injertar diferentes variedades de manzanas entre sí, pero intentar combinar un limonero con un aguacate es prácticamente imposible debido a su lejana relación genética. La clave del éxito radica en la compatibilidad entre las especies y en la precisión del corte y la unión de los tejidos. Más allá de la curiosidad, el injerto tiene aplicaciones prácticas significativas. Permite mejorar la resistencia de las plantas a enfermedades, optimizar la producción de frutos y adaptar cultivos a diferentes condiciones ambientales. Por ejemplo, se puede injertar una variedad de rosa ornamental en un rosal silvestre para combinar la belleza de la flor con la resistencia del sistema radicular. Además, los avances en biotecnología están ampliando las posibilidades del injerto, permitiendo combinaciones antes impensables y ofreciendo soluciones sostenibles para la agricultura moderna. Esto no solo mejora la calidad y cantidad de los frutos, sino que también contribuye a la seguridad alimentaria global. Entonces, si un solo árbol puede ofrecer una variedad de frutas gracias al ingenio humano y la observación de la naturaleza, ¿qué otras maravillas podrían lograrse al combinar el conocimiento ancestral con la ciencia moderna? ¿Sabías que en las profundidades del océano frente a las costas de Chile se ha descubierto un mundo oculto repleto de criaturas que parecen sacadas de una película de ciencia ficción? En una expedición liderada por el Schmidt Ocean Institute, un robot submarino llamado Sebastian exploró las montañas submarinas de las cordilleras de Nazca y Salas y Gómez, así como los parques marinos Juan Fernández y Nazca Desventuradas. Estas montañas, que se elevan desde el fondo marino como gigantes dormidos, albergan ecosistemas únicos y desconocidos. Durante la misión, se cartografiaron más de 52.000 kilómetros cuadrados del lecho marino y se descubrieron más de 100 especies nunca antes vistas por la ciencia.
Imagina encontrar criaturas tan extrañas y fascinantes como corales de formas inusuales, esponjas de cristal que parecen esculturas delicadas, erizos de mar con estructuras complejas, langostas de colores vibrantes y calamares con apariencias alienígenas. Cada monte submarino explorado reveló un ecosistema distinto, como si cada uno fuera un planeta diferente con su propia biodiversidad. Uno de estos montes, apodado Solito, se eleva a 3.530 metros desde el fondo del océano, superando en altura al Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Este hallazgo es comparable a descubrir una ciudad entera escondida bajo la arena del desierto, llena de formas de vida nunca antes vistas. La diversidad y singularidad de estas especies resaltan lo poco que conocemos sobre los océanos, que cubren casi el 70% de la superficie terrestre, pero de los cuales solo hemos explorado aproximadamente el 5%. El descubrimiento también subraya la importancia de la tecnología en la exploración científica. Gracias a Sebastian, los científicos pudieron alcanzar profundidades de hasta 4.500 metros, un entorno inaccesible para los humanos sin asistencia tecnológica. Esta colaboración entre humanos y máquinas abre nuevas posibilidades para la investigación y conservación de los ecosistemas marinos. Además, el hallazgo plantea preguntas sobre la resiliencia y adaptabilidad de la vida en condiciones extremas. ¿Cómo han evolucionado estas especies para sobrevivir en la oscuridad, la presión intensa y las temperaturas frías del fondo oceánico? ¿Qué funciones desempeñan en sus ecosistemas y qué podemos aprender de ellas? Entonces, si en las profundidades del océano aún existen criaturas desconocidas que desafían nuestra imaginación, ¿qué otros secretos podrían estar esperando ser descubiertos en los rincones inexplorados de nuestro planeta? ¿Sabías que en España existen animales cuya esperanza de vida rivaliza con la de los humanos, alcanzando incluso más de un siglo? En el reino animal, la longevidad es un fenómeno fascinante. En España, algunas especies destacan por su capacidad para vivir durante décadas, desafiando las expectativas comunes. El murciélago de Brand, Myotis brandti, por ejemplo, puede vivir más de 40 años, una cifra sorprendente para un mamífero de su tamaño. Esta longevidad se atribuye a adaptaciones genéticas únicas, como su capacidad para hibernar y una baja tasa reproductiva, estrategias que reducen el desgaste físico y prolongan su vida. En el mar, el rorcual común, Balaenoptera physalus, el segundo animal más grande del planeta después de la ballena azul, puede alcanzar hasta 116 años. Estos cetáceos migran a través del estrecho de Gibraltar hacia el Mediterráneo en verano, y su longevidad se debe a su tamaño, metabolismo lento y una vida en aguas profundas que los protege de muchos depredadores. En ambientes de agua dulce, el galápago europeo, Emys orbicularis, puede vivir entre 40 y 50 años en la naturaleza, y algunos ejemplares en cautiverio han superado los 120 años. Su longevidad se relaciona con su metabolismo lento y su capacidad para adaptarse a diferentes hábitats acuáticos. La naya de perla, Margaritifera margaritifera, un mejillón de agua dulce que habita en ríos y lagos de Galicia, puede vivir hasta 190 años en regiones del norte de Europa. Su longevidad se debe a un metabolismo extremadamente lento y a adaptaciones que le permiten sobrevivir en condiciones ambientales extremas. Finalmente, la medusa Turritopsis dohrnii, conocida como la medusa inmortal, tiene la capacidad única de revertir su ciclo de vida, transformando sus células adultas en células juveniles. Este proceso, llamado transdiferenciación, le permite evitar la muerte por envejecimiento, aunque sigue siendo susceptible a enfermedades y depredadores. Estos ejemplos demuestran que la longevidad en el reino animal es el resultado de una combinación de factores genéticos, adaptaciones evolutivas y condiciones ambientales. Si estas criaturas pueden vivir tanto tiempo, ¿qué otros secretos sobre la vida y la longevidad podrían estar esperando ser descubiertos en la naturaleza?
¿Sabías que existe una proteína tan esencial que sin ella no habría vida en la Tierra tal como la conocemos? Su nombre es rubisco, un acrónimo de ribulosa 1,5-bisfosfato carboxilasa oxigenasa. Esta enzima es fundamental en la fotosíntesis, el proceso por el cual las plantas, algas y algunas bacterias convierten el dióxido de carbono y la luz solar en energía química. Aunque no está presente en animales ni hongos, toda la vida en la Tierra depende indirectamente de su funcionamiento. La rubisco es la proteína más abundante del planeta. Para ponerlo en perspectiva, la masa total de rubisco en el mundo supera la de todos los seres humanos juntos. Cada célula fotosintética contiene grandes cantidades de esta enzima, lo que refleja su importancia en los ecosistemas. En la fotosíntesis, la rubisco cataliza la fijación del dióxido de carbono, incorporándolo en una molécula orgánica que luego se transforma en glucosa. Este proceso ocurre en la llamada fase oscura de la fotosíntesis, que, a pesar de su nombre, también depende de la luz solar indirectamente. Sin embargo, la rubisco no es perfecta. Evolucionó en una atmósfera rica en dióxido de carbono y pobre en oxígeno. Con el tiempo, la concentración de oxígeno en la atmósfera aumentó y la rubisco comenzó a confundirse, incorporando oxígeno en lugar de dióxido de carbono en algunas ocasiones. Este error conduce a un proceso llamado fotorrespiración, que reduce la eficiencia de la fotosíntesis. Para adaptarse, algunas plantas desarrollaron mecanismos especiales. Por ejemplo, las plantas CAM, como los cactus, abren sus estomas por la noche para capturar dióxido de carbono y almacenarlo en forma de malato. Durante el día, cierran sus estomas para evitar la pérdida de agua y utilizan el malato almacenado para la fotosíntesis, minimizando así la fotorrespiración. La estructura de la rubisco también ha evolucionado. En bacterias fotosintéticas, consta de 2 subunidades grandes y 2 pequeñas. En plantas y algas, la rubisco tiene 8 subunidades de cada tipo, formando una estructura más compleja que mejora su especificidad por el dióxido de carbono. A pesar de sus imperfecciones, la rubisco es indispensable. Es el pilar sobre el cual se construye la vida en la Tierra, facilitando la conversión de carbono inorgánico en compuestos orgánicos que alimentan a casi todos los seres vivos. Entonces, si una sola proteína puede tener un impacto tan profundo en la biosfera, ¿qué otras moléculas esenciales podrían estar desempeñando roles cruciales en los procesos vitales que aún no comprendemos completamente? ¿Sabías que un pez ornamental traído desde Asia hace más de 450 años se ha convertido en una de las especies más invasoras de España? La carpa común, Cyprinus carpio, apreciada por su belleza y resistencia, fue introducida en 1565 por orden de Felipe II. El rey, influenciado por sus viajes por Europa, deseaba embellecer los jardines reales con estanques ornamentales. Así, llegaron a la Casa de Campo de Madrid las primeras carpas, junto con lucios y tencas, para adornar los paisajes acuáticos de la corte. Sin embargo, lo que comenzó como una introducción decorativa se transformó en un fenómeno ecológico inesperado. A lo largo de los siglos, la carpa pasó de ser un pez ornamental a convertirse en una especie clave en la pesca recreativa española. En la década de 1950, la administración promovió su repoblación en embalses y ríos, buscando atraer a pescadores y enriquecer la biodiversidad acuática. Este impulso humano, sumado a la construcción de embalses que interrumpen el flujo natural de los ríos, creó condiciones ideales para la proliferación de la carpa. Así, en pocas décadas, este pez pasó de ser una especie exótica a una invasora en todas las cuencas peninsulares de España. La invasividad de la carpa se debe a su adaptabilidad y resistencia. Su capacidad para sobrevivir en diversos hábitats y su rápida reproducción le han permitido desplazar a especies autóctonas, alterando ecosistemas acuáticos y afectando la biodiversidad local.
Este caso destaca cómo una acción humana bien intencionada puede tener consecuencias imprevistas en el medio ambiente. Introducir especies en nuevos hábitats sin considerar sus posibles impactos ecológicos puede desencadenar desequilibrios que afectan a toda la fauna y flora local. Entonces, si una introducción ornamental puede transformar a una especie en una invasora, ¿qué otras especies aparentemente inofensivas podrían estar alterando ecosistemas sin que lo sepamos? ¿Sabías que los buitres, a menudo vistos como heraldos de la muerte, son en realidad los limpiadores naturales de la naturaleza? Estos impresionantes carroñeros desempeñan un papel ecológico vital que va mucho más allá de su reputación. En lugar de ser símbolos de descomposición, los buitres son esenciales para mantener el equilibrio de los ecosistemas. Al consumir animales muertos, eliminan posibles focos de enfermedades y evitan la propagación de patógenos que podrían afectar a otras especies, incluidos los humanos. Este proceso de reciclaje de nutrientes es fundamental para la salud del medio ambiente. Existen dos grupos principales de buitres, los del Nuevo Mundo, como el cóndor andino, y los del Viejo Mundo, como el buitre leonado. Los buitres del Nuevo Mundo que habitan en América poseen un sentido del olfato altamente desarrollado que les permite detectar carroña desde grandes distancias. Por otro lado, los buitres del Viejo Mundo, presentes en África, Asia y Europa, dependen principalmente de su aguda vista para localizar alimento, volando a grandes alturas para escanear vastas áreas en busca de cadáveres. Una de las adaptaciones más sorprendentes de los buitres es su sistema digestivo. Poseen estómagos extremadamente ácidos que pueden neutralizar toxinas y bacterias presentes en la carroña. Esta capacidad les permite consumir alimentos que serían letales para otras especies, desempeñando así un papel crucial en la limpieza del medio ambiente. Además, los buitres han desarrollado comportamientos únicos para regular su temperatura corporal en climas cálidos. Uno de estos comportamientos es la urohidrosis, que consiste en orinar y defecar sobre sus patas. La evaporación del líquido tiene un efecto refrescante, ayudando a las aves a mantenerse frescas mientras vuelan durante largas horas bajo el sol intenso. A pesar de su importancia ecológica, muchas especies de buitres enfrentan amenazas significativas que ponen en peligro su supervivencia. La pérdida de hábitat, debido a la expansión humana y la agricultura, es una de las principales amenazas. Además, el envenenamiento, tanto intencional como accidental, ha tenido un impacto devastador en las poblaciones de buitres. Los cazadores furtivos a menudo envenenan cadáveres para matar a los depredadores, y los buitres, al alimentarse de estos cadáveres, sufren las consecuencias. Asimismo, el uso de medicamentos veterinarios en el ganado, como el diclofenaco, ha resultado fatal para los buitres que consumen animales tratados con estas sustancias. La conservación de los buitres es esencial para mantener la salud de los ecosistemas y prevenir la propagación de enfermedades. Las iniciativas de conservación deben centrarse en la protección de sus hábitats, la reducción de amenazas como el envenenamiento y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. Al comprender y valorar el papel de los buitres en la naturaleza, podemos contribuir a su preservación y asegurar que continúen desempeñando su vital función en el equilibrio ecológico. Entonces, si los buitres son los limpiadores naturales de la naturaleza, ¿qué otros animales desempeñan roles esenciales en el mantenimiento del equilibrio ecológico que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que durante el embarazo, madre e hijo intercambian células que pueden permanecer en sus cuerpos durante toda la vida? Este fenómeno, conocido como microquimerismo materno-fetal, implica una transferencia bidireccional de células entre la madre y el feto. Durante la gestación, las células del feto pueden circular hasta el cuerpo de la madre y viceversa. Este proceso no se limita a la especie humana, aunque en humanos resulta especialmente notable. Este intercambio de células se denomina microquimerismo materno-fetal y tiene muchas consecuencias, algunas aún objeto de estudio.
El microquimerismo materno-fetal consiste en el traspaso de células entre la madre y el feto, lo que crea una conexión bidireccional sin parangón. Durante la gestación, las células del feto pueden circular hasta el cuerpo de la madre y viceversa, y este proceso no se limita a la especie humana, aunque en humanos resulta especialmente notable. Este trueque celular va más allá de un único tipo de célula, ya que puede involucrar células inmunitarias y células madre, entre otras, lo que pone de manifiesto la complejidad de este intercambio. Las células fetales poseen la facultad de diferenciarse en múltiples tipos celulares, lo que les permite integrarse en tejidos y órganos maternos. El microquimerismo no se ciñe a la gestación, ya que las células intercambiadas pueden persistir a largo plazo en el organismo receptor. De hecho, se ha sugerido que estas células materno-fetales podrían permanecer durante décadas. La naturaleza exacta de esta perduración y su influencia en la salud aún se analizan, pero resulta evidente que esta relación bidireccional trasciende el embarazo y plantea cuestiones intrigantes sobre la forma en que madre e hijo siguen vinculados más allá del parto. Una faceta intrigante del microquimerismo materno-fetal es la permanencia de células fetales en el cuerpo de la madre mucho después de concluido el embarazo. La capacidad de algunas de estas células, como células madre totipotentes, para integrarse en diferentes tejidos y órganos es notable, lo que abre un abanico de posibles efectos en la salud materna a largo plazo. Se han reportado hallazgos de células fetales en órganos cardíacos y hepáticos, lo que sugiere un potencial papel de estas células en la regeneración de tejidos dañados. Además de la faceta regenerativa, el microquimerismo podría otorgar otras ventajas para la salud de la madre. Algunos hallazgos apuntan a que altos niveles de células microquiméricas fetales se asocian con una menor probabilidad de depresión posparto, insinuando un efecto protector. Es posible que dichas células actúen modulando la respuesta inmunitaria o liberando factores que impacten de forma positiva en el equilibrio emocional materno. Sin embargo, esta línea de investigación se encuentra en fases tempranas y aún hay grandes interrogantes acerca de los mecanismos implicados. Por otro lado, se ha hipotetizado que el microquimerismo podría influir en la prevención de ciertas enfermedades crónicas, aunque se requieren estudios más exhaustivos. Cada vez es más evidente que la interacción biológica entre madre e hijo no culmina con el nacimiento. Las células fetales podrían participar en procesos fisiológicos de la madre durante largos periodos, reforzando la idea de que el vínculo madre-hijo se prolonga más allá de la gestación en términos puramente biológicos. No obstante, así como pueden acarrear ventajas, las células microquiméricas conllevan la posibilidad de inducir efectos perjudiciales. Uno de los más señalados es el aumento del riesgo de enfermedades autoinmunes. Dado que estas células tienen un ADN diferente al de la madre, el sistema inmunitario materno podría reconocerlas como foráneas y desencadenar una reacción autoinmune. Se han vinculado ciertos niveles de microquimerismo a trastornos como la tiroiditis, el lupus y la esclerosis sistémica, aunque no se ha establecido una causalidad firme. La relación entre microquimerismo y autoinmunidad sigue siendo un tema de debate y de investigación activa. El funcionamiento exacto de los procesos inmunes que llevan a tolerar o atacar a estas células fetales todavía no está completamente dilucidado. De confirmarse el riesgo, la detección temprana de niveles anómalos de células microquiméricas en la madre podría servir como herramienta diagnóstica o preventiva frente a determinadas patologías autoinmunes. Entre las perspectivas más interesantes del estudio del microquimerismo, figura la búsqueda de biomarcadores que permitan predecir y vigilar el riesgo de enfermedades en la madre. Algunas investigaciones han sugerido que el recuento de células fetales en la circulación materna podría correlacionarse con la propensión a desarrollar patologías autoinmunes.
o bien con la evolución de trastornos psicológicos como la depresión posparto. Las direcciones futuras de investigación abarcan la estandarización de técnicas de detección y cuantificación de las células microquiméricas, la correlación con distintos rasgos fenotípicos en la madre o la exploración de posibles intervenciones terapéuticas que pudieran beneficiarse del potencial reparador de estas células. En última instancia, la comprensión integral del microquimerismo podría inaugurar nuevas vías para el tratamiento de enfermedades complejas, así como modificar la forma en que entendemos el vínculo entre madre e hijo, demostrando que su intercambio va más allá de la gestación y se prolonga a lo largo de la vida. ¿Sabías que el agua de mar contiene oro? Aunque no es el metal más caro, el oro es, probablemente, el más valorado por su uso en joyería, numismática y por su versatilidad. Y no solo para fabricar plumas estilográficas. Es necesario, por ejemplo, para muchos componentes microelectrónicos, y un teléfono móvil contiene en torno a 40 miligramos de oro. Por otro lado, sabemos que la mayor parte de los elementos naturales que existen en nuestro planeta se pueden encontrar en el agua de mar, disueltos en forma de sales. De ahí surge la pregunta: ¿podríamos extraer oro del agua de mar? Calcular la concentración de oro que hay en el mar ha despertado la curiosidad de muchos científicos, pero no es fácil. Las técnicas tradicionales se basaban en evaporar una cantidad conocida de agua de mar y calcular después la cantidad de oro que queda en las sales cristalizadas mediante análisis químicos. Sin embargo, la concentración era tan extraordinariamente baja que los resultados eran muy variables e inciertos. Pero con la llegada de técnicas más avanzadas, estos análisis mejoraron mucho. La espectroscopía de masas permite detectar trazas muy pequeñas de sustancias en una muestra. Esta técnica, que fue mejorando a lo largo del siglo XX, tuvo un importante avance en 1983. Con el desarrollo de la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente, una innovación que permitía su uso en muestras líquidas. Un avance que, en 1990, aprovecharon los investigadores K. Kennison Faulkner y J. M. Edmond del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, precisamente para calcular la concentración de oro en diversas muestras de agua de mar con una precisión nunca antes alcanzada. Los resultados obtenidos por la investigación de Faulkner y Edmond, publicada en la revista Earth and Planetary Science Letters, mostraron concentraciones muy similares en las aguas de la superficie de los mares y océanos estudiados. En el Atlántico, calcularon que la concentración rondaba los 53 femtomolar, aunque con una considerable variación. Datos similares arrojaban las aguas del Pacífico con 55 femtomolar y más variación aún. El prefijo femto es una forma de expresar cantidades muy pequeñas. Si el prefijo centi expresa la centésima parte de una medida, como en centímetro, y milio la milésima, femto es la 1000 billonésima parte. Es decir, una concentración femtomolar se concibe como la 1000 billonésima parte de un mol, diluida en un litro. Un mol, por su parte, es una medida química que expresa una cantidad constante de moléculas en un peso específico de materia dada. Volviendo al agua, en el mar Mediterráneo se encontró una rareza. Las aguas que riegan las costas orientales de España tienen una concentración similar al Atlántico en superficie, pero a medida que se gana profundidad, la concentración de oro aumenta hasta los 115 femtomolar de media y valores anecdóticos máximos de hasta 300. Esto se debe a la misma naturaleza del Mediterráneo, una cuenca muy cerrada, con una sola salida al océano por el estrecho de Gibraltar, que representa tan solo el 0,0003% de todo su perímetro. Por eso, las aguas del Mediterráneo se renuevan poco y permiten una mayor acumulación de sales, especialmente en profundidad, y entre esas sales se encuentran iones de oro. Medir los datos de concentración en femtomolar es muy útil para los químicos, pero en ocasiones difícil de comprender. No hay que olvidar,
que están midiendo la cantidad de moléculas que hay en un volumen de agua de mar. Nada fácil de visualizar. Los 53 femtomolar en el Océano Atlántico implican que en cada litro de sus aguas hay cerca de 26 billones de átomos de oro. ¿Pero cuánto oro es eso? Para saber cuánta agua de mar es necesaria para obtener un gramo de oro, son necesarios unos cuantos cálculos más. Si tomamos como medida las aguas del Atlántico, para obtener un gramo de oro necesitaríamos una media de 96.000 millones de litros. Ese es, aproximadamente, el volumen de agua que hay en un cubo de 460 metros de lado. En el caso del Océano Pacífico, el valor es similar. En el Mediterráneo, el panorama mejora, pero no mucho. En las aguas más profundas, y con mucha suerte, podríamos obtener un gramo de oro en solo 17.000 millones de litros. Un cubo de algo menos de 260 metros de lado, aunque en promedio serían necesarios 44.000 millones de litros de agua, o lo que es lo mismo, 350 metros de lado en una medida cúbica. El oro es un metal pesado, y una característica de los metales pesados es que tienden a acumularse en los seres vivos y son muy difíciles de eliminar. Plantas y hongos pueden acumular concentraciones variables de oro que luego transmiten a animales a través de la dieta. La cantidad, siendo aún ínfima, puede ser mayor que en el agua de mar. Según la especie y el entorno, puede llegar a haber un gramo de oro en una biomasa de 100 toneladas de plantas. En un análisis realizado en 1953 en la antigua Checoslovaquia, encontraron niveles máximos de oro en plantas, en una medida tal que para obtener un gramo se necesitarían 3.300 kilos de plantas de menta o 1.700 kilos de equisetos. También hay oro en el cuerpo humano, por supuesto. Donde más se ha encontrado es en el pelo, pero sigue siendo una cantidad insuficiente para que sea significativa. Para obtener un gramo de oro a partir de cabello humano, serían necesarios 2.500 kilos de pelo aproximadamente. ¿Sabías que la selva amazónica, considerada el pulmón del planeta, podría perder hasta la mitad de su extensión para el año 2050? Esta alarmante predicción proviene de un estudio reciente publicado en la revista Nature, en el que participaron científicos del Instituto de Potsdam para la investigación del impacto climático y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CEIC. El estudio señala que factores como el aumento de las temperaturas, las sequías extremas, la deforestación y los incendios están llevando a la Amazonia hacia un punto de inflexión crítico. Este término se refiere a un umbral a partir del cual el ecosistema podría sufrir cambios irreversibles. En este caso, se estima que entre el 10% y el 47% de la selva podría transformarse en pastizales o ecosistemas degradados en las próximas décadas. Para entender la magnitud de este posible cambio, imaginemos que la selva amazónica es como una esponja gigante que absorbe dióxido de carbono, CO2, ayudando a regular el clima global. Si esta esponja se seca y pierde su capacidad de absorción, el CO2 se acumularía en la atmósfera, intensificando el calentamiento global. Además, la Amazonia alberga más del 10% de la biodiversidad mundial, por lo que su degradación tendría consecuencias devastadoras para innumerables especies. El investigador Bernardo Flores, de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil, advierte que nos estamos acercando a un posible punto de inflexión a gran escala, y es posible que estemos más cerca de lo que pensábamos anteriormente. Este escenario no es solo una preocupación ambiental, sino que también tiene implicaciones sociales y económicas. Las comunidades que dependen de la selva para su sustento podrían enfrentar desafíos significativos, y los cambios en el clima podrían afectar la agricultura, la disponibilidad de agua y la salud humana en regiones mucho más allá de la Amazonia. Frente a esta situación, es crucial tomar medidas urgentes para proteger la selva amazónica. Esto incluye implementar políticas de conservación efectivas, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
y promover prácticas sostenibles que respeten tanto al medio ambiente como a las comunidades locales. ¿Estamos dispuestos a actuar ahora para preservar este invaluable ecosistema o esperaremos a que sea demasiado tarde? ¿Sabías que los girasoles no siempre siguen al sol y que en realidad no son flores individuales sino inflorescencias? Aunque su nombre y apariencia sugieren lo contrario, estas plantas esconden secretos fascinantes que van más allá de su brillante color amarillo. El fenómeno por el cual los girasoles parecen seguir al sol se llama heliotropismo. En las etapas juveniles, los tallos de los girasoles giran desde el este al oeste durante el día, siguiendo el recorrido solar para maximizar la fotosíntesis. Este movimiento es impulsado por las auxinas, hormonas vegetales que regulan el crecimiento celular. Las células del lado sombreado del tallo crecen más que las expuestas al sol, provocando que la planta se incline hacia la luz. Sin embargo, a medida que el girasol madura, este movimiento cesa y la inflorescencia se orienta permanentemente hacia el este. Esta orientación matutina permite que las flores se calienten más rápidamente al amanecer, atrayendo a los polinizadores como las abejas, que prefieren flores cálidas. Es una estrategia eficiente para maximizar la polinización y, por ende, la reproducción de la planta. Este comportamiento ha intrigado a científicos desde tiempos de Leonardo da Vinci, quien fue pionero en su estudio. El término heliotropismo fue acuñado por Augustin Pyramus de Candolle en el siglo XIX, y desde entonces ha evolucionado con los avances en biología molecular. Los girasoles también presentan movimientos nocturnos, volviendo a orientarse al este para anticipar el amanecer, demostrando su capacidad de adaptación a los ciclos de luz y oscuridad. Es interesante notar que el heliotropismo no es exclusivo de los girasoles. Otras plantas, como algunas especies de alfalfa y algodón, también exhiben movimientos similares en respuesta a la luz solar, aunque de manera menos pronunciada. Sin embargo, el tamaño y la visibilidad del movimiento en los girasoles los convierten en el ejemplo más emblemático de este fenómeno. En resumen, los girasoles son mucho más que simples flores que siguen al sol. Su comportamiento heliotrópico es una compleja adaptación evolutiva que optimiza la fotosíntesis y la polinización. Desde su movimiento diario en busca de luz hasta su orientación final hacia el este, los girasoles demuestran una sorprendente capacidad de adaptación al entorno. ¿No te parece asombroso cómo una planta puede tener comportamientos tan sofisticados? ¿Sabías que existe un virus capaz de convertir a las orugas en auténticos zombies que escalan hacia su propia perdición? Aunque suene a ciencia ficción, este fenómeno es real y ocurre en la naturaleza. Este virus, conocido como nucleopoliedrovirus, NPV, infecta a las orugas del gusano cogollero del algodón, Helicoverpa armigera, y manipula su comportamiento de una manera sorprendente. En condiciones normales, las orugas evitan la luz solar directa para protegerse de depredadores y condiciones adversas. Sin embargo, cuando están infectadas por el NPV, su comportamiento cambia drásticamente. Sienten una atracción inusual por la luz solar y comienzan a escalar hacia la parte superior de las plantas, como si fueran guiadas por una fuerza invisible. Este comportamiento se debe a que el virus altera la expresión de ciertos genes relacionados con la visión en las orugas, específicamente los genes de opsinas y el gen TRPL, que son fundamentales para la percepción de la luz. Al aumentar la sensibilidad a la luz, las orugas infectadas desarrollan una fototaxis positiva, es decir, una atracción hacia la luz, que las impulsa a ascender por las plantas. Una vez que las orugas alcanzan la cima, mueren y sus cuerpos se descomponen, liberando una gran cantidad de partículas virales desde una posición elevada. Esta estrategia permite que el virus se disperse más eficientemente, infectando a otras orugas que se encuentren en las cercanías. Es un ejemplo asombroso de cómo un parásito puede manipular el comportamiento de su huésped para favorecer su propia propagación. Este fenómeno es comparable a otros casos en la naturaleza, donde los parásitos controlan a sus anfitriones. Por ejemplo, el hongo Ophiocordyceps unilateralis
infecta a las hormigas y las obliga a trepar a lo alto de las plantas antes de morir, asegurando así una mejor dispersión de sus esporas. Estos casos nos muestran lo compleja y a veces aterradora que puede ser la interacción entre parásitos y huéspedes en la naturaleza. ¿Te imaginas cuántos otros organismos podrían estar siendo controlados de maneras similares sin que lo sepamos? ¿Sabías que muchas de las ideas que tenemos sobre la evolución de Darwin son mitos que persisten hasta hoy? A pesar de los avances científicos, conceptos erróneos como que descendemos directamente de los monos o que solo sobreviven los más fuertes siguen circulando. Uno de los mitos más comunes es la creencia de que los humanos evolucionamos directamente de los monos actuales. En realidad, tanto los humanos como los simios modernos compartimos un ancestro común que vivió hace millones de años. Este ancestro no era ni humano ni simio, sino una especie distinta de la cual se derivaron diferentes linajes evolutivos. Es similar a cómo primos comparten abuelos, pero cada uno tiene su propia línea familiar. Otro malentendido es la frase supervivencia del más fuerte, que muchos asocian con la selección natural. Esta expresión fue acuñada por el filósofo Herbert Spencer y no por Darwin. La selección natural se refiere a la supervivencia del más apto, es decir, aquel organismo que está mejor adaptado a su entorno. Por ejemplo, un insecto que se camufla eficazmente en su entorno tiene más posibilidades de sobrevivir que uno más fuerte pero visible para los depredadores. También existe la idea errónea de que Darwin robó la teoría de la selección natural a Alfred Russel Wallace. Aunque ambos científicos llegaron a conclusiones similares de forma independiente, Darwin había estado desarrollando su teoría durante años antes de que Wallace la publicara. Ambos presentaron sus hallazgos conjuntamente en 1858, y la comunidad científica reconoce a los dos como codescubridores de la teoría. Además, muchas personas creen que la teoría de la evolución explica el origen de la vida. Sin embargo, la evolución se centra en cómo cambian y se adaptan los organismos a lo largo del tiempo, no en cómo surgió la vida en primer lugar. El estudio del origen de la vida es un campo separado conocido como abiogénesis. Por último, se piensa que la evolución es un proceso extremadamente lento. Si bien muchos cambios evolutivos ocurren a lo largo de millones de años, algunos pueden suceder en periodos mucho más cortos. Un ejemplo es la resistencia de las bacterias a los antibióticos, que puede desarrollarse en cuestión de años debido a la presión selectiva. ¿No es fascinante cómo nuestras ideas preconcebidas pueden ser desafiadas por la ciencia? ¿Qué otros conceptos que damos por sentados podrían estar basados en malentendidos? ¿Sabías que las hormigas, esos diminutos insectos que vemos en nuestros jardines, han estado utilizando antibióticos y cultivando hongos mucho antes que los humanos? Mientras Alexander Fleming descubría la penicilina en 1928, las hormigas ya llevaban millones de años empleando sustancias naturales para combatir infecciones y cultivar sus propios alimentos. Las hormigas, conocidas por su complejidad social y habilidades de supervivencia, han sorprendido a la comunidad científica en el uso de antibióticos naturales para proteger a sus colonias. Una investigación reciente, liderada por Eric T. Frank y Laurent Keller de la Universidad de Lausana, en Suiza, ha demostrado que ciertas hormigas emplean la secreción de la glándula metapleural como un método para prevenir infecciones. Estas glándulas, ubicadas en el tórax de las hormigas, producen una sustancia pegajosa que las hormigas aplican en sus heridas. Para estudiar estas secreciones, se realizaron extracciones directas de estas glándulas de hormigas congeladas de la especie Megaponera annalis, que luego se analizaron químicamente. Se hallaron 112 compuestos orgánicos, de los cuales 23 no se han identificado.
Entre los identificados, se encontraron 6 con estructuras similares a antibióticos y fungicidas, y otros 35 eran alcaloides con alto potencial antimicrobiano. Además, encontraron 14 ácidos distintos que ayudan en la creación de un medio inadecuado para el desarrollo de las bacterias. El equipo de Frank y Keller también ha realizado un estudio proteómico de las secreciones para identificar las proteínas presentes en este fluido. De las 41 proteínas halladas, al menos 15 presentan un gran parecido con toxinas que tienen una marcada actividad antimicrobiana. Además de su uso de antibióticos, las hormigas cortadoras de hojas, de la tribu Athina, también practican la agricultura. Cultivan hongos en cámaras especiales dentro de sus hormigueros. Se trata de una relación de mutualismo altamente evolucionado, mediante el cual la hormiga recolecta diversas sustancias para alimentar al micelio vegetativo, del que luego se alimentarán las hormigas. Como los hongos pueden suponer un problema si se propagan por ciertas zonas de la colonia, como las cámaras de cría, las hormigas han desarrollado métodos para mantener alejado el cultivo de áreas vulnerables e incluso cuentan con planes de contingencia para casos de contaminación biológica. Según los especialistas, esta forma de cultivo de hongos pudo surgir hace más de 50 millones de años. Pero un aspecto aún más sorprendente de este estilo de agricultura es el uso de sustancias químicas para proteger sus cultivos, de un modo parecido al uso de fitosanitarios por agricultores humanos. Según describió Cameron R. Curry, de la Universidad de Toronto, Canadá, y colaboradores, las hormigas cortadoras de hojas de los géneros Atta y Acromyrmex presentan unas zonas del exoesqueleto recubiertas por una bacteria filamentosa del género Streptomyces, que se caracteriza por producir metabolitos con propiedades antibacterianas y antifúngicas, como forma de competir con otros microorganismos. De hecho, muchos antibióticos antibacterianos de uso humano, como la streptomicina, la tetraciclina o el cloranfenicol, o antifúngicos como la nistatina, e incluso antiparasitarios como la ivermectina, proceden de bacterias del género Streptomyces. En los jardines de hongos de las hormigas cortadoras de hojas existe una plaga peligrosa, un hongo parásito muy especializado y virulento llamado Scobopsis. Para controlar este patógeno y evitar una devastación en el cultivo, las hormigas emplean los antibióticos producidos por las bacterias de su exoesqueleto. Según el estudio de Curry, los cultivos bacterianos de Streptomyces, obtenidos de hormigas de la especie Acromyrmex octospinosus, son muy efectivos inhibiendo el crecimiento de Scobopsis y además aumentan la producción del hongo mutualista. ¿No es fascinante cómo estos pequeños insectos han desarrollado prácticas médicas y agrícolas tan avanzadas? ¿Qué otras maravillas nos esconderá el mundo natural que aún no hemos descubierto? ¿Sabías que la inteligencia de los perros y los gatos ha sido objeto de estudio científico? Investigaciones han demostrado que los perros superan a los gatos en pruebas de aprendizaje y comprensión de señales humanas. Esto se atribuye a su domesticación más temprana y su naturaleza social. Un estudio realizado por la Universidad Eötvös-Loránd en Budapest evaluó la capacidad de perros y gatos para identificar gestos humanos. Los perros mostraron mayor éxito en estas pruebas, lo que sugiere una mayor disposición para interactuar y comprender a los humanos. Por otro lado, los gatos, aunque también inteligentes, respondieron mejor en su entorno familiar, indicando que su comportamiento puede variar según el contexto. Este comportamiento refleja las diferencias en la domesticación de ambas especies. Los perros fueron domesticados hace más de 30.000 años, desarrollando una estrecha relación con los humanos. En contraste, la domesticación del gato comenzó hace menos de 10.000 años, lo que ha influido en su naturaleza más independiente. En resumen, aunque tanto perros como gatos poseen inteligencia, su capacidad para interactuar con los humanos varía debido a su historia de domesticación y características individuales. ¿Te has preguntado alguna vez si tu perro o gato es más inteligente según la ciencia? Gracias por ver el video de hoy.
Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.